Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. El señor Kudret les pide que sigan a Sabia. Baran y Dylan tienen sueño y se miran, se cubren y se quedan dormidos. Sabia llegó a su casa y se enojó diciendo lo fuerte que era el amor de Baran y Dylan. Intenté todo para separarlos, pero no puedo separarlos, entonces tira el jarrón y lo rompe. Baran y Dylan duermen bajo las estrellas. Baran se despierta primero y llama a Dylan su estrella polar. Lo ama y lo besa en la frente. Entonces Dylan se despierta pero no quiere quitar la cabeza del pecho de Baran. En ese momento, suena el teléfono de Baran y Dylan dice que el teléfono no tenía recepción. Baran pregunta, como si no hubiera escuchado esta pregunta, ¿dormiste bien y no sentiste frío? Dylan dice que no tengo frío y se da vuelta y sonríe. Gul le abre la puerta a Dirya y le dice, escuché lo que le dijiste a Frat anoche. Cuando Dirya pregunta, ¿nos estás escuchando descaradamente? Gul pregunta, solo lo escuché por casualidad. Estabas diciendo que traicioné a Frat, ¿qué tipo de traición? Dirya entra y dice, ¿tengo que responderte? Vamos, tráeme café. Cevdet finge llevar a Cebrille al hospital cuando se enferma. Baran y Dylan llegan a la mansión. Baran abre la puerta y Dylan sale del auto y le agradece. Gul la saluda en la puerta y le da la bienvenida. Cuando Baran entra, las rosas están floreciendo gracias a Rose. La novia dice, creo que la noche estuvo hermosa. Cuando Dylan dice que sí, fue muy hermoso, gracias a Dios, mis oraciones fueron aceptadas, Baran me odia. Gul pregunta qué tipo de palabras son esas, ¿alguna vez el señor Baran te odia? Baran llega al estudio y cuando ve el estado de Kerem, se da cuenta de que su relación con Dylan está mejorando. Dylan está feliz de confiar en mí ahora y me lo contará todo pronto. Dylan le cuenta a Gul sobre su encuentro con Gulsa y luego va a su habitación a darse una ducha. Sabia está sentada en la habitación de su hija, sola con sus recuerdos, en un estado miserable. Cuando Javin viene y dice que tienes que hacer las maletas ahora, que tienes una reunión, Sabia llora diciendo que si hubiera sabido que Gulsa estaba ciegamente enamorada de Baran, podría haberla salvado de esa oscuridad. Javin responde que no hay nada que puedas hacer porque Gulsa siempre te lo ocultó. Cuando Cevdet llega al hospital, le dice a Cebrille que está fingiendo. Cuando Cebrille escucha esto, se enoja mucho y quiere regresar a casa, pero Cevdet hace todo lo que puede y convence a Cebrille de que consulte a un médico. Mientras Dylan sale de la ducha y se peina, Baran entra a la habitación. Y toma el peine de la mano de Dylan y comienza a peinarse. Él dice, peiné el cabello de una mujer por primera vez, hice todo lo que dije que no haría por ti. Mi corazón latió por ti por primera vez, tienes un lugar aquí en mi corazón, siempre lo tendrás. Permanecer allí. Dylan, pero cuando digo te puse muy triste, le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido. Dice que no importa lo que me hagas, no me arrepentiré y continúa escaneando. Luego saca la tapa del cajón, que es el recuerdo de su madre, y se la lleva a Dylan. Mi padre hizo bien en entregarte este manuscrito, y Dylan lo abraza mientras le dice, lamento lo que dije ese día. Baran la abraza y huele su cabello. Dylan dice que no hablemos del pasado ni siquiera lo recordemos, todo terminó, quedó atrás y lo abraza nuevamente. Dirya le dice a Hassan que pidió cuentas a Gul. Dice que si conociera a Dirya Gul, ella no dejaría pasar este asunto y tarde o temprano saldría a la luz la calumnia que hicimos contra Gul. Entonces Hassan dice que deberíamos sacar a Gul de la mansión lo antes posible. Mientras Dylan riega las flores del jardín, el señor Baran y Kudret están sentados en el cenador. Mientras Dylan y Baran se miran desde lejos, suena el teléfono de Dylan. Quien llama es el señor Seyit y habla del matrimonio de Sabia como un completo misterio. El señor Kudret le dice a Baran que Sabia los perseguía anoche y que ahora podemos estar seguros de que esta mujer es nuestra enemiga. Cuando Dylan se acerca al señor Kudret y a Baran para saludarlos, Baran les pregunta, ¿están disponibles para cenar solos por la noche? Dylan dice que por supuesto, mi trabajo de jardinería ya está hecho, me prepararé rápidamente. Al escuchar esto, el señor Kudret le dice que tenga cuidado, hijo. Baran dice, todo está bajo mi control, no te preocupes, padre.
Sabia saca un vestido de novia del armario de Gulsa. Este vestido de novia fue enviado a casa después de la muerte de Gulsa. Dylan no puede decidir qué ropa ponerse. En ese momento, cuando llega Gul, Barn le pregunta a Gul cuál debería ponerse para llevarme a cenar. Gul elige un vestido, pero a Dylan no le gusta la apariencia de Gul y le pregunta qué pasa. Gul cuenta que escuchó la conversación entre Dirya y Frat. Sabia llama a Dylan y le pregunta por qué estaba investigando a Gulsa. Cuando Dylan dice que solo quería aprender, dice, ven, déjame contarte sobre mi hija fallecida. Después de que el señor Kudret dice que el nuevo acuerdo comercial de Baran llevará a la empresa a la cima, le dice gracias por sus esfuerzos, hijo. Baran deja al señor Kudret a cargo de Dylan. Mientras Dylan explica que tiene miedo de que todo vuelva a ponerse patas arriba si va con Gul, Baran entra en la habitación. Cuando Gul se va, le dice a Baran que Sabia llamó y que irá a hablar con ella. Baran al principio no lo permite, pero Dylan lo convence. Baran estaba convencido con la condición de que lo tomara él mismo. Hassan humilla y presiona a Frat para que acepte la oferta de trabajo de Sabia. Acto seguido, Frat dice que aceptará la oferta. Dirya acude a Azade Anmi y le pide que eche a Gul de la mansión. Cuando Dirya se va, la señora Azade llama a la señora Kader y le pide que le envíe a Hassan. Dylan se viste y se pone el pañuelo de la madre de Baran alrededor de su cuello. Cuando Baran viene y dice que es hermoso, Dylan dice, este escrito me da fuerza, calienta mi corazón, siento que me protegerá de todo mal. Baran le acaricia el rostro diciendo no te preocupes, ningún mal podrá lastimarnos de ahora en adelante. Estoy aquí, justo a tu lado y cuando intenta besarlo, Dylan Sabia está esperando y le dice salgamos. Y se van. Mientras Cevdet está impaciente por los resultados de Cebrille, reciben la noticia de que ya se han publicado los resultados. Hassan se acerca a la señora Azade y la señora Azade le dice que busque a Saleh y que Gul está demasiado bajo su control y que necesita abandonar la mansión ahora. El médico lleva a Cebrille para una ecografía y, tras asegurarse, les da la noticia del bebé a Cevdet y Cebrille. Cevdet y Cebrille rompieron a llorar de felicidad. Baran lleva a Dylan a Sabia. Mientras Dylan salía de Baran, ella recuerda la reunión y las conversaciones que tuvo con Gulsa. Javin abre la puerta y dice sígueme. Mientras Baran lo espera afuera, Kerem lo llama y le dice que Sabia vivió en el extranjero por un tiempo antes de casarse. Baran da instrucciones para encontrar e investigar cada detalle y cuelga el teléfono. Luego se dice a sí mismo, ya casi está ahí, ya casi es la hora. Cuando la señora Azade llega a la cocina y le dice a la señora Kader que si casamos a Gul con Saleh lo antes posible, ella no perturbará nuestra paz, la señora Kader responde, no puedo quemar a mi hija por otra persona, puede casarse con quien quiera. Javin lleva a Dylan a Sabia, que está esperando en la habitación de Gulsa. Sabia dice que todo lo que quieres aprender está aquí, acércate a ellos y examínalos uno por uno. Dylan mira una carta que llegó de Baran a Gulsa. Dice, serás mi primer y último amor. Cuando Dylan dice que me dijo que no la conocía, Sabia le dice que es un gran mentiroso, sedujo a mi hija y luego la dejó sola y ella fue quien le provocó la muerte. Dylan recuerda el momento en que Baran le dijo eso. Pero ella se niega y dice que Baran no es ese tipo de persona. Sabia le da el anillo que Baran hizo para la propuesta de matrimonio de Gulsa. Luego abre la puerta del armario y le muestra el vestido de novia para ver qué le compró a mi hija. Baran se impacienta fuera y entra. Dylan se sorprende al ver el vestido de novia. Sabia dice que se iban a casar, llegó un mes después de su muerte. Luego toma a Dylan y lo saca de la habitación. Gul encuentra a Frat y le pide que le cuente cómo te traicioné. Baran ve a Dylan y Sabia yendo al jardín de la casa y los sigue para ver a dónde los llevan. Sabia muestra una tumba vacía y dice, mira, es la tumba de mi hija, porque mi hija resbaló y fue tragada por aguas profundas. Todo esto es por culpa de tu marido, que la dejó en la estacada el día de la boda. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.